Bueno, les damos la bienvenida a todas las personas que se han unido al taller del día de hoy. Mi nombre es Pablo Jorquera, consultor dentro de En Otras Noches. Vamos a estar revisando un taller acerca del capital propio tributario, ya enfocado en el año tributario 2024. Estamos en noviembre, quedan un par de meses para cerrar el año, así que la idea de este ciclo de talleres que hemos ido realizando, es que podamos ir ya entendiendo el flujo de trabajo, el flujo de operación que debemos cumplir para efectos de determinar una correcta renta para el año tributario 2024 y una correcta renta ya enfocados en poder también generar algunas proyecciones, ¿no? Como comentaba, ya estamos en noviembre, falta poquito para cerrar el año, pero ya podríamos empezar a hacer algunas proyecciones tributarias para ver cómo va a estar la renta del año que sigue. La semana pasada estuvimos viendo la determinación de la base imponible, la vimos en la operación de nuestro software, lo vimos en un ProPyme. Hoy día vamos a estar hablando en la generalidad del capital propio tributario, viendo los diferentes métodos que hay para determinarlo, la importancia del capital propio simplificado, el cómo determinarlo para poder después también traspasarlo al formulario 22, y ver cómo se generan los traspasos dentro de nuestro software. La idea es que podamos sacarle el máximo provecho a nuestro sistema contable y tributario. Eh, Quizás en este ítem en particular del capital propio, el capital propio simplificado sobre todo, no requiere tanta digitación o tanto trabajo dentro del mismo software. Vamos a ver que eh, va muy de la mano generar algunos traspasos de otros registros que se van generando en pasos anteriores. Entonces, vamos a partir con esta parte teórica y posteriormente vamos a ver la práctica dentro de la aplicación de nuestro software. Partimos. Primero que todo, sabemos que el capital propio tributario lo deben presentar tanto empresas que están en el régimen general, 14A, este régimen semi-integrado, y más adelante vamos a ver que también lo deben presentar las ProPymes el 14 de 3 y 14 de 8, y tienen algunas diferencias según el régimen en el que está acogido el contribuyente. Primero, el capital propio tributario del régimen general 14A, más utilizado en este régimen es el capital propio tributario con el método del activo. El método del activo plantea que al total del activo depurado, descontaba el pasivo exigible. Y dicho registro se debe homologar e informar en el recuadro 14 del formulario 22. ¿Por qué hablamos de una homologación? Porque decimos de homologar, porque el recuadro 14 del formulario 22 habla de la razonabilidad del capital propio tributario, que es un concepto un poco diferente, pero que debiésemos llegar al mismo resultado del capital propio calculado con el método del activo. Eh, es importante, insisto en este punto, partir generando una determinación de un capital propio tributario para posteriormente realizar esta razonabilidad en el recuadro 14 del formulario 22. Todos estos talleres que nosotros estamos realizando con cada uno de los ítems que se deben, o cada uno de los registros tributarios que se deben completar para efectos de renta, son también enfocados para efectos de presentación de formulario 22 y declaraciones juradas. Sabemos que todos estos registros tributarios posteriormente se deben declarar. La semana pasada vimos la base imponible del PROPYME que se registra en el recuadro 17 del formulario 22. Para efecto del 14 de 8 se presenta en el recuadro 22, si mal no recuerdo. En el 14A la renta líquida imponible se presenta en el recuadro 12. Ahora estamos en el capital propio tributario. Aquí ya partimos diciendo que en el recuadro 14 del formulario 22 debemos presentar el capital propio tributario. Y más adelante dentro de esta misma presentación vamos a ver que también para las 14A sobre todo, porque son las que están obligadas a presentar la EJ 1847, que es el balance 8 columnas, también deben completar esa columna que dice valores tributarios, y esos valores tributarios deben cuadrar con el capital propio tributario. Entonces, la idea es que todo lo que vamos viendo lo podamos enfocar no solamente como registros tributarios que debemos confeccionar, sino que también saber cómo incorporarlos posteriormente, ya sea al formulario 22 o a declaraciones juradas. Definiciones básicas según normas contables o para efecto de determinación de un capital propio tributario. Primero que todo, el activo. Debemos saber que el activo es un recurso económico presente, controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados de los que la entidad espera obtener en el futuro beneficio económico. Sabemos que de eso se trata un activo, que esa es la definición base de lo que es un activo para una empresa. El pasivo es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados.
al vencimiento de la cual cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Y finalmente, la definición de patrimonio es el interés residual en los activos de una empresa, luego de deducir los pasivos, incluyendo las inversiones realizadas por los propietarios. Entonces, ya teniendo estas definiciones básicas dentro del activo y el pasivo y entender también lo que es el patrimonio, porque cuando hablamos de un capital propio tributario, lo que nosotros buscamos determinar es el patrimonio de una empresa. Entonces, cuando nosotros entendemos que el patrimonio es igual a activo menos pasivo, vamos a encontrar el patrimonio. ¿Por qué hablamos de un capital propio tributario y lo relacionamos a patrimonio? Porque si nosotros hacemos el ejercicio de ponernos en el supuesto de una empresa que inicia actividades, sabemos que si una empresa inicia actividades con, no sé, un saldo en mercaderías, por ejemplo, de 10 millones de pesos, eso nosotros lo vamos a registrar contablemente en la cuenta mercadería, lo llevamos simple contra la cuenta capital, entonces el activo pasivo hasta el momento no vamos a tener, van a ser el patrimonio de nuestra empresa, van a ser esos 10 millones con el que nosotros iniciamos. El capital propio tributario lo que busca es buscar las variaciones en ese patrimonio. Sabemos que si esas mercaderías se venden, van a generar un beneficio, una utilidad, y esa utilidad se va a ver reflejada posteriormente en el patrimonio. Entonces vamos a tener un aumento en ese patrimonio y eso es lo que va a reflejar posteriormente el capital propio tributario. De eso se trata, es el espíritu de buscar el capital propio tributario. Seguimos avanzando. Después tenemos las formas de calcular, perdón, el capital propio tributario y partimos hablando del método del activo. El método del activo nos dice que se determinará el capital propio tributario restando el total de activos que representan una inversión efectiva en la empresa, el pasivo exigible, ambos a valores tributarios. Por ejemplo, acá tenemos el esquema, que en el esquema vamos a encontrar la partida que va a ser el total de activos. Al total de activos vamos a restar los valores INTO, que sabemos que son los intangibles, nominales, transitorios y de orden, y cuentas complementarias de activos. Y menos valores, perdón, menos los activos a valores financieros. Debemos reflejar nuestros activos a valores tributarios dentro de, el total del activo. Por eso, posteriormente, vamos a sumar los activos a valor tributario. Eso nos va a entregar el capital efectivo que me parece que esa es la palabra con el que en el recuadro 6 se hace mención al activo depurado. Entonces, siempre tener en consideración que este activo menos los valores INTO nos va a dar el total del capital efectivo. Cuando hablamos de capital efectivo, siempre relacionarlo con qué es el activo depurado, menos el pasivo exigible, y con eso vamos a encontrar entonces el capital efectivo menos el pasivo exigible, el capital propio tributario. Yo creo que este es el método más utilizado dentro del capital propio tributario o que más utilizábamos antes de la reforma tributaria, ¿no? Porque antes de la reforma tributaria, ya sea una empresa 14A o 14B antiguo, el régimen eh, semi-integrado y el régimen atribuido que era el 14A y el semi-integrado que era el 14B, no importaba el régimen, debíamos generar el cálculo del capital propio tributario con esta misma fórmula, debíamos llegar a esta misma opción. Después, cuando entró en vigencia eh, la ley 21.210, con la nueva reforma tributaria y aparecieron los regímenes PROPYME, se incorporó el capital propio simplificado, pero por eso digo que este método del activo es el que más conocíamos hasta hace un par de años, ¿cierto? Y ahora el más utilizado podría ser el capital propio simplificado. También encontramos en las formas de calcular el capital propio tributario el método del patrimonio, donde en el método del patrimonio vamos a sumar las cuentas de patrimonio como capital, reserva, resultado acumulado, resultado del ejercicio. Eso nos va a entregar el total del patrimonio financiero de la empresa y vamos a sumar y restar los ajustes tributarios. ¿A qué nos referimos con ajustes tributarios? Corresponden a aquellos ajustes que se realizan a la RLI que no afectan directamente el flujo efectivo. Y eso entonces nos va a entregar el capital propio tributario, que lógicamente, independiente del método, ya sea el método del activo o el método del patrimonio, debiésemos llegar al mismo resultado. Es útil de repente cuando estamos hablando o cuando estamos generando una renta de una empresa 14A, no hacer un solo método, sino que hacer más de uno, hacer el capital, el método del patrimonio y el método del activo, porque sabemos que si cuadran, si llegamos al mismo resultado, lo más probable es que el capital propio esté bien calculado. Eh, y también vamos a tener el método del balance de 8 columnas, que es súper importante para las empresas 14A,
ya que esta columna de valor tributario aparece en la DJ 1847 y también nos tiene que cuadrar ya sea con el método del activo o el método del patrimonio. En cualquiera de estos tres métodos que presentamos de principio, el resultado final del capital propio debiese ser el mismo para que esté bien calculado. Y es súper importante que nos cuadre porque al final son validaciones que se van presentando en la renta. Acá vemos que en el método comparativo del balance 8 columnas, las columnas que nosotros vamos a analizar dentro de este balance son las columnas del inventario, las columnas del activo y los saldos de la columna del pasivo. Cuando hablamos de generar cálculo del capital propio tributario, dijimos que tienen que ser los activos a valores, activo pasivo a valores tributarios. Sabemos que dentro de nuestras contabilidades también se hacen ajustes financieros, por lo tanto hay algunas cuentas que se podrían llegar eh, a tener diferencias financieras y tributarias, por lo tanto, acá vemos que en el caso de la existencia, en este caso de este ejemplo, tiene una diferencia entre el valor financiero y el valor tributario de la cuenta, por lo tanto debemos reflejar ese valor tributario en la columna del activo. Otras cuentas como que son monetarias, por ejemplo, la caja, que no va a tener diferencia entre el saldo en caja financiero y tributario, los vamos asignando o los vamos reflejando con el mismo saldo que ya lo tenemos registrado dentro de nuestro mayor, ¿cierto? Lo mismo vemos que acá con la cuenta fondo fijo, la cuenta clientes. Después tenemos en la columna del pasivo una estimación de deudas incobrables. Cuando nosotros hablamos de deuda incobrable, y ya lo dice la palabra una estimación, no es un pasivo exigible, no es un desembolso que nosotros vamos a tener, por lo tanto, dentro del pasivo no lo vamos a anotar digo, en esta columna de valor tributario. Sabemos que el pasivo que debemos reflejar para llegar al capital propio tributario es el pasivo exigible, por lo tanto, en este caso, esa partida del pasivo va a quedar en cero. Después vimos la existencia, hasta el IVA crédito fiscal. Después tenemos en la columna del pasivo la provisión de obsolescencia. La provisión de obsolescencia también, ya partimos viendo que es una provisión, la provisión no va a ser, si bien la anotamos dentro de la columna del pasivo, no es un pasivo exigible, por lo tanto tampoco lo vamos a llevar a la columna del pasivo dentro del valor tributario. Y después tenemos dentro de los pasivos, los proveedores, IVA débito fiscal, IVA débito fiscal, acreedores. Ahí sí sabemos que son pasivos que tienen cierta liquidez que se deben pagar, por lo tanto, a corto plazo, por lo tanto están dentro del pasivo exigible y eso sí los vamos a incorporar dentro de los valores tributarios. Después, dentro de la columna del pasivo de nuestro balance 8 columna, sabemos que vamos a encontrar cuentas de patrimonio. Por ejemplo, el capital, las reservas. Capital y reservas, como dije, son cuentas patrimoniales, por lo tanto no las vamos a incluir dentro de la columna del pasivo. Y acá teníamos impuestos diferidos que tampoco se clasifican como un pasivo exigible. Entonces, llegamos al total del activo depurado, porque vimos que en las cuentas del activo tenemos solamente valores tributarios, en este caso no teníamos valores INTO, y tenemos el pasivo exigible. Entonces, al total del pasivo del activo depurado, restamos el pasivo exigible y llegamos al capital propio tributario con este método. Como comentaba, es súper importante entender este método porque finalmente lo debemos presentar en la EJ 1847. Al final, cuando vemos la parte práctica, voy a mostrar cómo se debe manejar esta columna en particular dentro de nuestro software, en la DJ eh, 1847. Después, como capital propio tributario, una definición incorporada por la ley 21.210 en el artículo 2, numeral 10, nos dice que por capital propio tributario vamos a entender que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones a valores tributarios que posee una empresa. Dicho capital propio se determinará restando el total de activos que representan una inversión efectiva, el pasivo exigible, ambos valores tributarios, y para la determinación del capital propio tributario deberán considerarse los activos y pasivos valorados conforme a lo señalado en el artículo 41 cuando corresponda aplicar dicha norma. Sabemos que el artículo 41 habla de corrección monetaria. Eh, Acá tenemos esta lámina titulada Reglas especiales para la determinación del capital propio tributario simplificado. Aquí ya partimos hablando de este capital propio que deben presentar aquellas empresas acogidas a los regímenes PROPYME, ya sea 14 de 3 o 14 de 8. Y por norma general, vamos a ver que las partidas que van a aumentar nuestro capital propio va a ser
el capital aportado más aumentos que se puedan ir produciendo, las bases imponibles positivas, o sea, los resultados tributarios positivos de las bases imponibles, de la renta líquida imponible. Si es una utilidad tributaria, la vamos a sumar dentro del capital propio. Las rentas percibidas por participaciones, que sabemos que reflejan un flujo que nos aumenta en el patrimonio de nuestra empresa, por lo tanto también van a ir como partidas que van a ir sumando el capital propio simplificado. Y vamos a ir restando las disminuciones de capital, las disminuciones que sean efectivas de capital, las bases imponibles negativas. Vemos que en ambos, tanto en la suma y la resta, tenemos la base imponible, pero ahí entendemos que la base imponible, si es positiva, nos va a sumar el capital propio simplificado. La base imponible, si es negativa, si tenemos pérdida tributaria, nos va a restar el capital propio. Los retiros y distribuciones, los retiros y distribuciones de utilidades, sabemos que representan un flujo dentro de la empresa, disminuye el patrimonio que tiene la empresa, por lo tanto lo vamos a restar también en capital propio, y las partidas de inciso segundo del artículo 21 de la ley de impuesto a la renta, que se encuentren pagadas, también van a restar el capital propio porque seguimos esa lógica. Todo lo que sea flujo efectivo, todo lo que eh, represente una merma dentro del patrimonio de la empresa, finalmente se va a reflejar dentro de este capital propio simplificado. Acá vemos el esquema de cálculo. Este esquema de cálculo se encuentra en el recuadro, recuerdo 19, me parece, del formulario 22, donde tenemos, primero que todo, vamos a partir siempre con el capital propio tributario positivo, negativo o negativo inicial, en el código 1445, 1446, estos datos vienen de el código 1545, 1546 del año anterior, o sea, el capital propio determinado en el año anterior, lo vamos a traspasar como saldo inicial del ejercicio actual, o sea, en este caso el año tributario 2024, o capital aportado para empresas que comienzan actividades a partir del 1 de enero del 2023. eh, Va a ir el dato de este capital aportado en el código 1374. Entonces, eh, como comienzo dentro del capital propio simplificado, nosotros vamos a tener datos en el código 1445, en el código 1446 o en el código 1374. Por ningún motivo en más de una de estas tres casillas. Después tenemos los aumentos efectivos de capital. Sabemos que los aumentos efectivos de capital se reflejan según escritura. La base imponible de impuesto de primera categoría determinada el ejercicio. Lógicamente acá determinamos nuestra base imponible. Si es positiva, la vamos a sumar en el código 1705 del formulario 22. Vamos a sumar el incentivo al ahorro. El incentivo al ahorro, que sabemos que es de carácter opcional, que no representa un flujo dentro de la empresa, no representa una merma dentro del patrimonio de la empresa, pero sí se rebaja de la base imponible. Por lo tanto, no está incluida dentro de esta base imponible, por lo tanto lo debemos agregar al capital propio. Las pérdidas de ejercicios anteriores, las rentas percibidas con motivos de participación en otras empresas, y ese es el primero listado de partidas que vamos a sumar dentro del capital propio simplificado. Y posteriormente tenemos el valor de las disminuciones de capital restando, la pérdida tributaria del ejercicio, las partidas del inciso segundo del artículo 21 no afecta que se encuentren pagadas, y los retiros y distribuciones del ejercicio afectados a los propietarios. Cuando hablamos de capital propio simplificado, entiendo que si nosotros analizamos cada una de estas partidas que suman o restan, entendemos de inmediato que lo que busca encontrar el capital propio simplificado son las variaciones de patrimonio, ya sean positivas o negativas, para determinar un capital propio final, luego de haber determinado esa variaciones positivas o negativas. Yo creo que es todo lo que habría que entender para poder conformar o realizar este registro de capital propio simplificado de forma correcta. Análisis. Decimos que la rebaja que permite la letra E del artículo 14, el incentivo al ahorro, no debe ser considerada para efecto de la determinación del capital propio tributario, ya que dicho cálculo tiene efecto sobre la determinación de la base imponible afecta a impuesto de primera categoría. Por lo tanto, se debe agregar al cálculo del capital propio simplificado, y esto se debe a que dicho monto no constituye una disminución efectiva del capital propio. No disminuye el patrimonio de la empresa. Es un beneficio que solamente busca, bueno, lo hice como incentivo al ahorro, pero lo que busca es rebajar el impuesto de primera categoría que va a pagar la empresa, eh, y que finalmente al rebajar la base imponible, esa rebaja de base imponible no es un desembolso, no es que yo acogiéndome el incentivo al ahorro
me desprenda de ese monto que se rebaja de la base imponible para efecto de pago de impuestos de primera categoría, sino que solamente un beneficio tributario. Los gastos señalados en el inciso segundo del artículo 21 y aquello del artículo 31 que estén pagados constituirán un agregado a la base imponible, por lo que tributan con el impuesto de primera categoría. Sin embargo, representan un flujo para la empresa, por lo que deben deducir en la determinación del capital propio tributario simplificado. Y aquí debemos seguir la lógica de que en el momento en el que nosotros determinamos la base imponible, lógicamente que los agregados los sumamos a la determinación de la base imponible que paga impuesto de primera categoría, pero esos agregados son pagados. O sea, esos gastos, si bien son gastos rechazados para producir renta, finalmente representan una merma, disminuyen el patrimonio de la empresa. Seguimos con esa lógica. Entonces, el momento, como disminuyen el patrimonio de la empresa, finalmente los debemos deducir del capital propio tributario simplificado. ¿Y por qué? Porque en las partidas que fueron sumando, nosotros informamos la base imponible. La base imponible considera ese agregado, pero como comentaba anteriormente, finalmente ese agregado generó un desembolso, una merma en el patrimonio de la empresa, por lo tanto hay que realizar ese ajuste. Y la misma lógica sigue los retiros, dividendos, remesas realizados por los propietarios. Para efectos del capital propio deben deducirse por lo mismo, porque es un flujo que disminuye de forma efectiva el patrimonio de la empresa. Y recordemos que en el caso de los retiros no se incluyen como flujo dentro de la determinación de la base imponible. Si bien es un flujo de efectivo, podría llegar a ser un egreso, no afecta a la base imponible, por lo tanto, al no verse reflejada en la base imponible, debemos generar este ajuste también en el capital propio porque generan una merma al patrimonio de la empresa. Y finalmente el capital propio tributario en el régimen de transparencia tributaria nos dice que las pymes con ingresos que excedan las 50.000 UF y estén sometidas al régimen de transparencia tributaria, van a determinar un capital propio tributario simplificado de acuerdo a lo establecido en la letra J del número 3 de la letra D del artículo 14. Nos está diciendo que van a determinar un capital propio simplificado prácticamente de la misma forma que el 14D número 3. Eh, Ajustes que deben realizar en el régimen de transparencia tributaria, que se debe descontar el crédito por impuesto de primera categoría asociado a las rentas provenientes de participación en otras empresas, con sus respectivos incrementos cuando corresponda, por cuanto dichas cantidades no representan un aumento en el patrimonio de la empresa y fueron incluidas anteriormente en la determinación de la base imponible, y se deben descontar las cantidades que correspondan a las partidas señaladas en el inciso primero, segundo y tercero del artículo 21, que si bien los contribuyentes acogidos en este régimen no se afectan con el impuesto de primera categoría, dichos montos no corresponden a rentas, sino que son partidas representativas de disminución de capital, que finalmente es lo que buscamos determinar con el capital propio simplificado. Aquí vemos el esquema de cálculo del 14 de 8, que está en el recuadro número 23. Eh, lo mismo que en el 14 de 3, partimos con el capital propio tributario positivo inicial, positivo o negativo inicial, o el capital aportado a empresas que inician actividad en el año comercial que corresponda a la declaración, más los aumentos efectivos de capital, menos las disminuciones efectivas. También vamos a determinar o vamos a agregar, vamos a sumar la base imponible del ejercicio. Acá habla de asignable a los propietarios. Nunca está de más recordar que cuando hablamos del capital, perdón, del régimen 14.8, transparencia tributaria, la base imponible determina, no paga impuesto de primera categoría, pero sí se asigna a los propietarios, por lo tanto paga impuesto global complementario. Eh, Rebajaría el capital propio si hubiese sido una pérdida tributaria determinada en el ejercicio. Pérdidas tributarias de ejercicio anteriores las debemos sumar. Restamos la remesa, retiro, dividendo repartido en el ejercicio, el ingreso diferido, partidas de gastos no aceptados, que es lo que vimos en la lámina anterior, el crédito por activo fijo, que lo vamos a rebajar, el crédito por impuesto de primera categoría, y después el esquema de cálculo tiene otras partidas a agregar, otras partidas a deducir, que es bien amplio el concepto, ¿no? Una de las diferencias que vemos en el capital propio del 14 de 8 y el 14 de 3 es que acá no tenemos ninguna casilla para el incentivo al ahorro. Entonces ahí ya debemos entender que como este régimen, el de transparencia tributaria, está exento del pago de impuestos de primera categoría, también tampoco, o por lo mismo, no se pueden acoger al incentivo al ahorro que está en el 14. Por lo tanto, ni siquiera va a aparecer como opción dentro de la determinación del capital propio simplificado.
Entonces con eso terminamos esta primera parte teórica. Vamos a ir a la parte práctica. Un segundito porque vamos a ir entonces ahora a nuestro software. Espero no haberlos mareado con esta primera parte teórica. Vamos a ver que en la parte práctica, en trabajo dentro del sistema es bastante sencillo, ¿no? No, no, no requiere tanta digitación de datos. Les pido un segundo porque estoy cargando la página que les voy a mostrar. Y ahora sí. Entonces, ahora nos vamos acá. Ahora ya debiesen estar viendo la pantalla de nuestro software contable tributario web. Si es que alguien pudiese, por favor, a través del chat confirmarme que ya están recibiendo esa pantalla para que veamos la parte práctica ahora, se lo agradecería. Nelvia, muchas gracias, ya está, ya estamos visualizando. No es necesario que el resto lo confirme, ya con uno estamos bien. Entonces, acá estamos dentro de nuestro software contable tributario, periodo 2023, por lo tanto, periodo comercial 2023, periodo que nosotros estamos contabilizando 2023, periodo tributario 2024. Para efectos de capital propio, para las ProPymes, vamos a ir al módulo tributario, vamos a ir a la opción capital propio tributario y vamos a tener abierto el año tributario 2024. Vamos a tener la opción de seleccionar el régimen 14 de 3 o 14 de 8. Para efectos del 14 de 3, vamos a encontrar el botón traspaso de información. El traspaso de información nos va a traer los datos de la base imponible afecta a impuesto de primera categoría del ejercicio, que eso viene de voy a correr esto un poquito. Vamos a duplicar por acá. Ese dato viene del módulo tributario, de la renta líquida imponible. Estábamos hablando del régimen 14 de 3. Y lo va a traer entonces desde acá. Desde la base imponible determinada afecta impuesto de primera categoría o pérdida tributaria antes de imputar los dividendos o retiro del ejercicio. Es el primer traspaso que va a generar el sistema. Entonces, de esto, ¿qué podemos concluir? Que primero, el capital propio positivo o negativo inicial o el capital aportado debe ser ingresado de forma manual. Después, aumento efectivo de capital del ejercicio también es un monto que se tendría que ingresar de forma manual y ahí hacer hincapié en que este esquema de cálculo, este cuadro de cálculo que nosotros estamos viendo como capital propio, es una planilla o es un cuadro de cálculo. Ustedes van a poder ingresar datos. Por ejemplo, si hubiese habido una disminución efectiva en el capital propio del ejercicio, perdón, una disminución efectiva de capital del ejercicio, la podríamos agregar acá. ¿Ya? Entonces nosotros vamos agregando esos datos y el sistema va a ir generando la diferenciación en los totales. Después, otro de los traspasos que el sistema va a generar de forma automática, lógicamente que si la base imponible no hubiese sido positiva, sino que hubiese sido pérdida tributaria en el ejercicio, se hubiese traspasado a la casilla siguiente. Las pérdidas tributarias de ejercicio anteriores lo vamos a agregar de forma manual. La renta exenta o ingresos no renta generados por la empresa en el ejercicio también debiesen ingresarse. Pérdidas por renta exenta e ingresos no renta siguen la misma lógica. Los retiros o dividendos percibidos en el ejercicio por participación en otra empresa. Cuando es por participación en otra empresa, debemos agregarla en la casilla correspondiente. Utilidades percibidas a efecto de impuestos finales eh, a la pérdida tributaria del ejercicio también debiésemos agregarla. Este dato se va a agregar de forma automática, el dato de la remesa, retiro, dividendos repartido en el ejercicio. Ese se traspasa de forma automática. La opción de partidas del inciso primero no afecta de el impuesto único del 40 también se va a traspasar de forma automática. Ese también viene de acá de la renta líquida disponible. Acá vemos que tenemos el agregado, que lógicamente primero se registró como partida del inciso segundo no afecta dentro de la determinación de la base imponible. Por lo tanto, ese dato se va a traspasar de forma automática. El ingreso diferido se va a ingresar de forma manual. El incentivo al ahorro también se va a traspasar de forma automática. Eh, si está seleccionada la opción del incentivo al ahorro, se va a traspasar a el cálculo del capital propio simplificado. Entonces, como les comentaba, todo este esquema de cálculo, todo este cuadro va a ser de forma
va a ser un cuadro de cálculo que ustedes van a poder agregar de forma manual o también lo van a poder generar a través de traspasos. Acá vimos que los retiros vienen de un traspaso. ¿Dónde se registran los retiros? Vamos a la opción, me voy a cambiar a esta pestaña para que podamos ir a la opción tablas generales, mantenedor de retiro dividendo remesa y los retiros efectuados en el año tributario 2024 según los propietarios que existan dentro de la empresa, son los que se van a traspasar al capital propio simplificado. Lógicamente que es el totalizado, el total de los retiros de todos los propietarios de la empresa, el que se va a ver reflejado posteriormente en el capital propio. Otro dato que nos vimos en la parte teórica es que esta remesa, retiro, dividendo repartido en el ejercicio, se deben reflejar a monto histórico, no se debe generar corrección monetaria en el régimen 14 de 3. Para efectos del régimen 14 de 8, me voy a ir a la empresa que tengo como 14 de 8. Nos vamos a cambiar entonces en el módulo tributario. Vamos a ir a capital propio. Vamos a pinchar ahora el 2024 del D8. Y sigue exactamente la misma lógica. Primero tenemos el capital propio positivo o negativo inicial, o el capital aportado a empresas que inician actividad en el año comercial que corresponde, el aumento efectivo de capital, las disminuciones efectivas de capital, la base imponible asignada a los propietarios, que también se traspasa de forma automática, o la pérdida tributaria. En este caso, como comentaba anteriormente, no tenemos, disculpen, no tenemos el incentivo al ahorro, no va a aparecer dentro del capital propio, pero sí vamos a tener el crédito por participación en otras empresas y bueno, los retiros que también se van a traspasar acá. Tenemos la misma opción que vimos anteriormente en el capital propio del 14 de 3, en la opción traspaso de información, que nos va a traer la información de la renta líquida imponible, la base imponible y además de el mantenedor de retiros. Esa es la información que se va a ir traspasando de forma automática, el resto de información lo vamos a poder complementar. Si nosotros analizamos estos dos cuadros de cálculo, tanto el capital propio simplificado, el 14 de 3 y el 14 de 8, siguen el mismo esquema del formulario 22. La idea es que toda esta información que ustedes van a tener dentro del software, que les va a poder ayudar a determinar. Primero vimos la base imponible, ahora capital propio. Después del capital propio, y bueno, adelantándonos a la presentación que vamos a tener la próxima semana, sabemos que el total del capital propio se traspasa al RAI del ejercicio y del RAI del ejercicio pasamos a el registro de renta empresarial. Todo tiene un formato más o menos similar a lo que entrega el formulario 22 porque toda esta información después tenemos la opción de traspasarla de forma automática al formulario 22 y a declaraciones juradas, que en este caso el capital propio no se traspasa ninguna declaración jurada en particular, en el caso de las ProPymes, eh, pero sí posteriormente el registro de renta empresarial a la EJ 1948 con la imputación de los retiros. Eso con respecto a los regímenes ProPyme, para efectos de el régimen general 14A, nosotros vamos a ir al módulo tributario, capital propio tributario, vamos a seleccionar el 14A. Y acá vamos a tener la opción de generar el cálculo a través del método del activo o el patrimonio. Acá dice pasivo, pero es el método del patrimonio. En el método del activo vamos a tener un esquema, un cuadro de cálculo que acá sí se deben incorporar los datos de forma manual, donde vamos a incorporar la suma total del activo y al total del activo vamos a restar los valores quinto. Un punto importante acá en este método, en el método del activo, es que acá cada uno de los conceptos tiene una I. Si ustedes pinchan esa I, por ejemplo, acá tenemos valores intangibles y nominales. Al pinchar la I, nos aparece una leyenda y nos dice que, a modo de ejemplo, se señalan algunas cuentas que pueden expresar valores estimados, producto de una apreciación particular de los empresarios, es decir, que no corresponde a una inversión efectiva o desembolso de dinero en su adquisición, estimaciones de derecho llave, de marcas, patentes, fórmulas, etc. Nos dice que las cuentas señaladas se deducen del activo por el monto íntegro de su valor estimado. También está como ejemplo las pérdidas de arrastre. Entonces, en todas estas casillas que existen dentro de este método del activo, ustedes van a poder pinchar esta ahí y les va a dar una breve
explicación de qué concepto debiese estar clasificado en esa casilla que estamos revisando. Ya, entonces, bueno, aquí vemos que están los valores INTO, que en valores transitorios están los retiros. Después está la opción de poder agregar los ajustes tributarios que fueran correspondientes para efectos de este método. Y finalmente tenemos la opción de agregar el pasivo depurado. El pasivo depurado sabemos que se resta, o sea, la suma del pasivo exigible resta el activo depurado, por lo tanto aquí vamos a incorporar el pasivo depurado restando y nos va a dar el total del capital propio tributario inicial. Lo mismo para efectos del cálculo del método del patrimonio. Acá nosotros tendríamos que agregar el capital aportado y ir agregando las partidas de patrimonio, que tenemos revalorización del capital, reserva por retracción de activo fijo, otra reserva, utilidades retenidas, etcétera, menos dividendos provisorios, pérdidas de arrastre, pérdida del ejercicio. Ya llegaríamos al subtotal del capital propio financiero, más o menos los ajustes tributarios, donde tenemos aporte del empresario socio incorporado al giro de la empresa bajo cualquier concepto, estimación de activo abonado a cuenta de patrimonio, estimaciones que han disminuido la utilidad no aceptada por la ley de la renta, etcétera. Acá vamos a ver que tenemos un cuadro completo de cálculo donde vamos a poder determinar el capital propio tributario con cualquiera de estos dos métodos. Y para cerrar, lo que también quería mostrarles es que en el módulo tributario ustedes van a poder trabajar con las declaraciones juradas, que en este caso vamos a ir a la DJ 1847, DJ 1847 que habla sobre el balance de 8 columnas. Esta DJ la deben presentar solamente empresas que tributan en el 14A, en el régimen semi-integrado. Acá primero que todo nosotros vamos a traspasar todos los datos del balance, o sea, todas las cuentas del balance se van a ver reflejadas en esta declaración jurada. Acá, por ejemplo, tenemos primero que todo la cuenta caja, la cuenta del Banco del Estado. Tenemos el valor tributario. El valor tributario no se completa de forma automática, hay que incorporarlo, hay que agregar ese valor tributario. Entonces, por ejemplo, para efecto de la cuenta caja, donde acá tendríamos que, primero que todo, clasificarla con el ID de cuenta según el clasificador de servicio de impuestos internos y el valor tributario, que en este caso debiese ser el mismo monto de la columna del activo. Agregamos entonces la columna valor tributario, le damos la opción guardar y con eso vamos a ir alimentando entonces eh, esta columna de valor tributario. Sabemos que capital, no, si bien está en la columna del pasivo, no es un pasivo exigible, por lo tanto lo vamos a dejar en cero. La cuenta clientes sí es una cuenta que va a afectar el total del activo, por lo tanto eh, eh, lo vamos a agregar en este caso, deudores por venta, que son los clientes. El valor del activo va a ser el que vamos a agregar en el concepto valor tributario o en la columna valor tributario. Y de esa forma vamos a poder ir avanzando en ir completando esta DJ. Hay muchos que no hacen esta operación, pero es complicado porque esta columna de valor tributario debe cuadrar con lo que se informa posteriormente en el recuadro 6 del formulario 22. Así que es importante. Vamos a ir a una cuenta de pasivo. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a las cuentas del 2. Por ejemplo, acá tengo remuneraciones por pagar y es lo mismo. Sabemos que es un pasivo exigible, por lo tanto lo vamos a agregar al valor tributario. Seleccionamos primero el ID. Sabemos que es un pasivo. Eh, 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 eh. Lo voy a dejar en esta casa como cuenta por pagar. No voy a buscar exactamente el concepto de remuneraciones. Pero acá sabemos que el saldo de la cuenta del pasivo va a ir reflejada en el valor tributario. Entonces aquí estaríamos utilizando, en este caso, el método de comparación del balance 8 columnas, que insisto, es importante entenderlo, sobre todo para efectos de esta declaración jurada 1847. Así que hasta ahí la presentación del día de hoy.